déjeme saludar al maestro Paco Cruz, casi 50 años en el periodismo. En estos momentos está escribiendo su libro que va a sacar tal vez el próximo año, así me lo quiero imaginar, pero que tiene en circulación libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, para que le refresquen la memoria a Luis Donaldo Colosio Riojas, Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Creo que le haría muy bien al hijo de Colosio documentarse. Y bueno, lo saludo con mucho gusto, mi querido Paco. Perdóname por tomarme todo este tiempo, pero estoy con casi escupo el café del coraje otra vez. Los veo y luego se los paso a Ceci, y ya que los veo al aire, tienen otra dimensión para tu servidor. Mi querido Paco, un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días a toda la familia sin censura. ¿Por dónde empezamos, Vicente? ¿Por el que te saca más piedritas en el hígado, dicen en mi casa? Mira, todos son importantes, la verdad, Vicente. Nada más, vamos a empezar por Colosio, pero para mí, la derecha tiene una concepción violenta. Su origen es la violencia. La derecha no puede vivir sin ser violenta. Para mí es un sinónimo. Derecha, ultraderecha, es violencia, Vicente. Siempre. Tú acabas de recordar y pasar aquí, lo escuchamos y lo vimos, las palabras de Jorge Romero Herrera, solo nos falta el llegar a la violencia. Pues es que está haciendo un llamado a la violencia. Lo que hizo Jorge Romero en esa entrevista con Azucena Oresti fue un llamado a la violencia. Nos falta eso, órale, y hay que ver cómo está. De pronto el país parece que se enciende. La verdad es que no se va a encender, Vicente, porque son torpes y son burros. Pero mira, a ver, vamos a ponerle orden. Primero, Luis Donaldo Colosio Riojas. Antes de Azucena y Luis Donaldo Colosio Riojas. Es un burro, Vicente. Lo digo con mucho respeto por los jumentos que no tienen nada que ver. Es un burro ignorante. Y no digo otras palabras porque ya con las que ellos dicen es suficiente, Vicente. Es un burro ignorante. Mira, en este país, el narcotráfico se gesta desde hace más de un siglo, y cada presidente después de 1946 le fue poniendo un poquito hasta armar y convertir a los cárteles en verdaderos pequeños ejércitos. Sí, si no llega López Obrador a la presidencia de la República en 2018, Vicente, este país se acaba. Verdaderamente, en este momento estaríamos con un par de grandes cárteles. El primero, Sinaloa, que estaría controlando todo el tráfico de narcóticos. El segundo, Cártel Jalisco Nueva Generación, que controlaría parte de narcóticos, sí, pero crearía economías de escala para someternos a través del miedo. Serían los dos brazos armados, y voy a decir los nombres con responsabilidad, de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Serían dos brazos armados para controlarnos a nosotros, y la derecha nos tendría con la bota encima, Vicente. Genaro García Luna fue un capo, es un capo. Felipe Calderón Hinojosa fue otro capo, es otro capo, y los capos nunca dejan de ser capos. En este país, Vicente, el PRI y luego el PAN controlaron históricamente el narcotráfico y lo controlan todavía. Si no, recuerda, el narcotráfico es una empresa, y Luis Donaldo Colosio Riojas olvida o no conoce la historia del crimen organizado de este país, ni cómo se gestó, ni qué está pasando en este momento, Vicente. Es un joven burro verdaderamente, y este joven pretende ser candidato presidencial, pero claro, hay que ver, perdonó, discúlpame, no perdonó, se alió con los asesinos de su papá y piensa que ya se acabó todo. Carlos Salinas de Gortari está vivo, y mucha de esa generación está viva, Vicente, que generaron y crearon violencia política en este país y violencia del crimen organizado, que como la conocemos hoy, así con esa virulencia, nace, o toma forma con Miguel de la Madrid Hurtado y con Carlos Salinas de Gortari, que son el grupo que asesinó a su papá. Entonces, si se forjó alianzas con los asesinos de su papá, ¿qué te puedes esperar, Vicente? Que
que perdone todo y que desconozca las causas del asesinato o del atentado que costó la vida a Carlos Manso Rodríguez. Verdaderamente no lo entiende, no sabe. Y yo, mira, no voy a ser ni un mártir ni un héroe de Carlos Manso Rodríguez. Para mí, yo lo dije ayer, lo he dicho desde el 21 de mayo, cuando él lanzó esa guerra o esa cruzada personal contra el narcotráfico, lo he dicho, Vicente, fue un tipo irresponsable, fue un tipo que le ganaron sus ambiciones políticas. Y yo sé que la gente te cuestiona, entonces él tuvo la culpa que lo mataron. Sí, él caminó hacia la muerte, Vicente. Él emprendió una guerra que no vio la historia reciente de Felipe Calderón. Felipe Calderón, con todos los recursos del Estado, emprendió una guerra, claro, para aliarse con el narco. Y Carlos Manso no entendió eso. Y mira, te voy a decir además, porque está bien estudiado este tipo, ¿por qué salió de Morena, por ejemplo? ¿Por qué salió de Morena? Por ambiciones políticas. Quería la presidencia municipal de Uruapan, pero también quería diputaciones federales, quería diputaciones estatales. O sea, es un tipo que inició una guerra que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Mira, no sabía que estaba enfrentándose nada más para que tenga nuestra audiencia una idea de a qué se estaba enfrentando, nada más a 5 cárteles, los Viagras, Jalisco Nueva Generación, es decir, tenía todo para perderlo y no tenía un plan, no tenía un proyecto, no tenía nada verdaderamente, Vicente, de qué asirse. Tenía, mira, estaban los caballeros templarios. Estoy hablando de organizaciones criminales que operaban y operan en Uruapan, Michoacán, allí en la cima de la Tierra Caliente también, cárteles unidos, caballeros templarios. Sí, el monstruo era mucho más grande y él se metió al monstruo sabiendo que iba a perder. ¿Por qué? Porque tenía ambiciones políticas, Vicente. Quería ser gobernador del estado de Michoacán. Por eso salió de Morena. Así que sí, podemos decir, y está muerto, fue un héroe, es un mártir. En este país no necesita héroes ni mártires, Vicente, necesita gente que piense cómo enfrentar. Y mira, tú recuerdas, hubo una conversación hace unos meses de Felipe Calderón con Pepe Aguilar, este cantante hijo de Antonio Aguilar. Y en esa conversación, Pepe Aguilar revela después en sus redes sociales, que no lo así, que Calderón le confesó que para acabar con la violencia como él la empezó, se necesitaban 36 años, confesado por Felipe Calderón a sus amigos, ¿eh? No a mí, no a ti, no lo decimos nosotros, no hacemos las proyecciones. Yo siempre dije, ¿por qué ¿por qué piensan que Andrés Manuel López Obrador no hizo nada? Mira, voy a ser rapidísimo porque sé que seguramente ya llegó Jaime Hernández y Norman Perr, pero ¿por qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Así que además que sí capturó un buen de capos, de peso, de mucho peso, pero ¿qué hizo? Este país nunca tuvo una policía nacional funcional, nunca tuvo, siempre tuvimos una policía federal corrupta, una policía federal cuyos métodos de investigación se basaban en la tortura, Vicente. ¿Qué hizo? Y que además cuando llega Andrés Manuel López Obrador, esa policía federal tramaba un golpe de Estado. ¿Sí? Teníamos en ese momento 500,000 policías entre federales, estatales y municipales controlados por un solo hombre, Genaro García Luna Vicente. Así que López Obrador lo sabía, estaban gestando un golpe de Estado. ¿Recuerdas que después tomaron las comandancias, los cuarteles, los búnkers de la Policía Federal, se robaron todo prácticamente? Se había convertido la Policía Federal históricamente, no solo con Calderón, con Peña, con Calderón, con Fox, con todo. La Policía Federal era una escuela de criminales, abiertamente una escuela de torturadores, una escuela que de agentes que se enriquecían. A lo mejor había algunos decentes, Vicente, seguramente siempre hay gente decente en todos lados, pero ¿qué hizo López Obrador? Para mí hizo 2 grandes cosas. Uno, empieza la formación de una Guardia Nacional que hoy empieza a dar resultados.
¿sí? Hoy empieza a dar resultados. Es la primera policía profesional que tenemos, Vicente, la primera. Y no se arma en un día, ni se va a armar todo completa con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pero ya tenemos las bases. Eso hizo López Obrador. El otro gran punto que para mí hay que rescatar de Andrés Manuel López Obrador es que sacó al ejército de esa inercia que lo había convertido en una maquinaria de matar, Vicente. En los gobiernos de Peña y el de Calderón había órdenes al ejército y a la marina, porque ahí están, había órdenes de tirar a matar, de ser letales. Y López Obrador, el gran, para mí, sus dos mayores logros son, uno, quitar al ejército de eso. No estoy de acuerdo con la militarización y así, lo aclaro, pero ese fue el primer gran logro porque así evitó un golpe de Estado. Y el segundo, crear la Guardia Nacional, una Guardia Nacional con una policía profesional. Así que sí hizo mucho, sí trabajó, sentó las bases y ahora va a faltar tiempo. Calderón lo dijo, 36 años, Vicente. Yo digo todavía 3 o 4 sexenios más después de 100 años que tiene, poco más de 100 años de narcotráfico en este país como lo conocemos ahora, con sus matanzas iguales en narcotráfico controlado desde Los Pinos, de Peña y Calderón hacia atrás, a Carlos Salinas, Miguel Alemán, al que tú le busques. Así que sí hicieron, sí López Obrador hizo mucho, pero es un joven burro, torpe y que es digno hijo de su Claro. papá, que su papá también era un buen corrupto, Vicente. Se hizo mártir porque lo mataron. Y nada más, mira, para cerrar, para decirle buenos días a Jaime y a Norman, por allí vi un vaquero montaperros, ¿no? Eso es en lo que se terminó convertido este tipo que vimos ahí, Vicente. Mira, ahí está, Buenos días, mira. Norman y Jaime. El vaquero Vicente, montaperros que le llama a muchos de sus clientes eh, chairos hijos de perra. Palabras de él, palabras de él. Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en por YouTube No cierto, Apto para Vicente, Cínicos. Vicente, Vicente, nada más para recordarle a la audiencia, creo que el próximo 15 de sábado 15 vamos a presentar en Hermosillo Las Damas del Poder, ¿cierto? Si me invitas, ahí estoy. Vicente, tú lo organizaste. Eres el invitado principal No, es parte de la Feria del Libro de Sonora. de Y Sonora. la querida Beatriz Aldaco, la maestra Beatriz Aldaco, amiga de Sin Censura, en su momento parte de esta familia Sin Censura. Bueno, no deja de ser parte de esta familia Sin Censura. Hoy, directora del Instituto Sonorense de Cultura, ha invitado al maestro Paco Cruz, me ha invitado a mí. Creo que entre otros también estará Sabina Berman y otros autores, pero le dije, mi querida Beatriz, el maestro Paco Cruz, gran amigo de... Me dijo, no se diga más. Paco el Hermoso va a venir a generar todo ruido que se necesitaba para la feria. Bueno, y obviamente iremos con el gran pesar de los 23 muertos en el incendio en el De supermercado Waldos. Waldos, pero seguramente la gente estará muy contenta de recibirte, Paco, en mi tierra, en mi querida Sonora, y qué bueno que confirma sábado 15 de noviembre, allá vamos a estar, ¿no? Sí, Vicente presenta a Las Damas del Poder, claro, acompañado por mí. No, hombre, al contrario, yo estaré aplaudiendo ahí al maestro Paco Cruz. No te pongas celoso, Jaime. Ya te vi la cara de envidia. Por favor, pórtate. Déjame terminar la presentación para que luego no vaya a decir Jaime Paco que Paco. A ver, Jaime Hernández es fundador y conductor de su espacio en YouTube. No apto para cínicos. Hay que apoyarlo con todo hay que apoyarlo con likes, con suscripciones, con superchats a las 2 de la tarde de lunes a viernes, así búsquelo, no apto para cínicos, y en @Jaime Journo, en lo que antes era Twitter, ahora X. También veo al maestro Norman Pearl. Recuerde que Norman, Paco y Jaime lo esperan de 7 a 9 de la noche, todo tiempo de la Ciudad de México, en Norman Pearl TV,
en el duelo de bastonazos, así lo he denominado yo. Esa es responsabilidad mía. En el duelo de bastonazos, de 7 a 9, en Norman Pearl TV, ahí lo espera, pues puro guapo. Ve nada más el porte de Norman Pearl, el porte de Jaime Hernández, que además le pone su toque con el bastoncito. Y el maestro Paco Cruz. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo ahora a ti. Puros guapos de la tercera edad. No. Qué Bueno, no barbaridad. seas envidioso y vente a Sonora con nosotros. No, porque ya las fans ya están apartadas, las chelas, las carnitas asadas. No. Oye, a ver, mi querido Jaime, ya fuera de WhatsApp, es que hay un chorro de temas. Yo lo he ido tejiendo y por eso a lo mejor se enojan conmigo en la derecha. A pesar de que Sin Censura es una humilde trinchera, nos dan una relevancia porque les retuercen el hígado lo que hacemos. A ver, Jorge Herrera, ¿cómo se llama este cabrón? Romero. Jorge Romero Herrera. Perdón, Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, le dijo a Azucena Oresti: a la oposición solo le queda la violencia. Vemos estos discursos violentos de Carlos Alarraqui, de Ricardo Salinas Pliego, vemos cómo se están colgando del asesinato de Carlos hasta Margarita Zavala. Eso por un lado. Ricardo Salinas Pliego creo que no se da cuenta que se está metiendo políticamente hablando un balazo en la pata al llamar chairos de hijos de perra, porque me imagino que tendrá muchos entre sus clientes de esos. Y bueno, pues tú me vas diciendo, solo por no dejar. Ceci, tiene el anuncio de que Perú rompe relaciones, perdón por la risita, que Perú rompe relaciones con México, por favor, porque le otorgan asilo a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, el profe Pedro Castillo, que está en el bote, y se anuncia en Perú que rompen relaciones con México. Digo, con mucho respeto para nuestros hermanos peruanos, pero yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum no pudo dormir anoche y muchos de nosotros tampoco, pero vamos a ver y escuchar el anuncio. Lo que tengo que comunicar es lo siguiente. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. A eso súmale lo que publica NBC, de que hay un plan en la administración de Donald Trump de intervenir militarmente en México. Usted diga, maestro, por dónde se va a arrancar, maestro guapo, elegante y sabio Jaime Hernández. Bueno, yo creo que por la parte más importante, fíjate que anoche cuando nos enteramos, nos pusimos realmente nerviosos porque resulta ser que el maestro Paco ya había pedido 5 llamas escopitonas de Machu Picchu y entonces se las cancelaron. Es porque el maestro Paco quería llevarse esas 5 llamas escopitonas de Machu Picchu a su rancho, ahí a Tierra Caliente, y que le dicen, no, acabamos de romper relaciones con su país. Y entonces, pues imagínate, el maestro Paco se va a quedar sin sus 5 llamas escupitonas y pues esa es la responsabilidad, a ver quién en la administración de Claudia Sheinbaum le da razones al maestro Paco. Yo creo que esto es de extrema gravedad para que el maestro Paco pues intente
recuperar esas 5 llamas por las que ya había pagado. Así es que, bueno, el maestro Paco se puso a llorar anoche, estaba desconsolado. Le dijimos, no, no te preocupes, hombre, a ver qué te conseguimos en lugar de las 5 llamas escupitonas. Pero fuera de eso, es una broma, ¿eh? Lo de ruptura, de relaciones, con México, híjole, ¿de qué manera nos va a afectar, no? Uy, qué mello, como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, peccata minuta. Yo creo que Perú, por este pataleo, luego se va a arrepentir porque México, sin duda alguna, representa una nación que está llamando la atención por buenas razones en todo el hemisferio. Luego tenemos este caso, fíjate que yo creo que esto hay que hablarlo muy en serio. El tema de Carlos Alarraqui, yo lo estuve observando ayer. El discurso de Carlos Alarraqui es realmente puro odio, odio destilado en su máximo nivel. Y yo creo que en México se profesa la libertad de expresión. Este gobierno ha, pues se ha comprometido con mantener esa libertad de expresión. Pero yo también sostengo que hay conductores, porque no me atrevo a decirle periodista ni comentarista, bueno, comentarista, conductor, como se le lleva, como se le diga a Carlos Alarraqui. Este tipo de personajes, lo mismo que Raúl Salinas Pliego, con este discurso Ricardo. Ricardo Salinas Pliego, perdón, lo que hacen es tratar de incendiar la pradera con ese odio y al mismo tiempo envilecer a la sociedad. Y eso sí que es muy jodido. Por fortuna en México cada vez hay más conciencia política, pero el intento de esta gente de convertir a México en tierra quemada, que todo se queme porque le van a cobrar impuestos al señor Ricardo Salinas Pliego, que la tierra se queme y no quede nada en pie, porque el señor Carlos Alarraqui no está contento de que Claudia Sheinbaum haya sido la electa presidenta de México. De verdad es increíble el nivel de abyección, de irresponsabilidad de esta gente. Me da asco. A mí esta gente me da muchísimo asco por todo lo que representan. Representan intereses agiotistas, representan intereses que en el pasado se beneficiaron de su relación corrupta con el poder político. Y estos personajes realmente, si viviéramos en un régimen de mayor censura, como el que a nosotros nos tocó vivir, con el PRI sobre todo, ya estarían en el trullo, en el bote, en la Bartolina. Carlos Alarraqui convertido en esclavo sexual de un orangután. Pero por fortuna vivimos en un país de libertades que le permite a este imbécil decir lo que se le pega la gana, insultar a la presidenta de México, que es la jefa de Estado, decirle asesina. Vaya huevos que tiene el señor Carlos Alarraqui, ¿eh? Y decirle asesino al expresidente de México. Qué poca, de verdad, qué indignidad de este personaje. Yo estoy convencido de que lo único que saben hacer tanto Alarraqui como toda esta trupe de gentes que los acompañan, el Saco de Puz, la sobrina de Calderón, ahora con este San Martín que se les ha sumado en esta especie de simbiosis asquerosa que ha generado Canal Azteca TV y Atypical, francamente es despreciable. Son gente que debería, a la que se le debería de retirar la concesión. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego ya colmó el vaso y se le tendría que retirar la concesión de TV Azteca, porque lo que está haciendo es llamar a una revuelta.
Esto es, desde mi punto de vista, un delito. ¿Y qué quieres que te diga? Pero yo a veces creo que el exceso de libertades conlleva un riesgo, y ese riesgo es que esta gente siga alimentando el odio de un determinado sector, un sector de derecha extrema, que ya vimos lo que está ocurriendo en Michoacán, incendiando palacios. El próximo 15 de noviembre hay una marcha muy extraña en la que mucha gente dice que ya va a haber una marcha contra este gobierno corrupto. Los organizadores principales ya se desmarcaron de esta gente que está montándose sobre esta convocatoria de la generación Z. Y entonces yo creo que yo prefiero francamente a que haya el máximo de libertades, como en algún momento llegó a tener Estados Unidos, donde incluso se permitía quemar la bandera de Estados Unidos, donde incluso podías decir lo que se te pegaba la gana porque la primera enmienda te garantizaba esa libertad de expresión. Ahora en México tenemos esa libertad de expresión y en Estados Unidos se ha terminado esa libertad de expresión porque ha llegado al poder un fascista, un líder de extrema derecha, empeñado en destruir a sus adversarios políticos. Y quiera Dios, y lo digo como agnóstico, quiera Dios que esta gente de derecha nunca recupere el poder, nunca, porque capaz de que, como algún día sugirió Francisco Martín Moreno, nos quemarían a todos los morenacos en el Zócalo con leña verde. Y no lo dudes ni tantito, mi querido Jaime. Por eso, en cuanto gane la presidencia Salinas Pliego, huyo a Kenia o a Sudáfrica. Nótese mi sarcasmo. José Gerí, el presidente impuesto en Perú. Respeto a nuestra patria. Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la Embajada de México en el Perú, Carla Ornella, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país. Y ese comentario en X tiene todo el repudio de un sector grande del pueblo peruano, mentándole la madre al presidente interino de Perú. La verdad que es de pena ajena. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, de México, qué tan gran impacto seguramente tuvo el que Perú haya roto relaciones con México, que el comunicado se resume en un: México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país. Porque los derechosos en Perú, como los derechosos en México, no tienen ni puta idea del marco legal. México está actuando legítimamente porque se lo permiten así los acuerdos internacionales de recibir como asilada política a una mujer que formó parte del gobierno del profesor Castillo. A menos que se les ocurra en Perú, la boca se me haga chicharrón de lo que hicieron en Ecuador, ¿no? Porque esa sería la idea de la derecha, ir a meterse a nuestra embajada en Lima. Mi querido Norman, escucho tus comentarios, tus opiniones o temas que quieras poner sobre la mesa. Bueno, hablando específicamente de Perú, pues podemos decir que esto fue un acto humanitario, ¿no? Es muy frágil el argumento para romper relaciones con México. Yo creo que el pueblo peruano lo estará lamentando. Si partimos de la base de que solamente el 5% apoyaba a Dina Boluarte y que el tipo que ahora está sucediéndole, pues forma parte finalmente de del mismo poder político y de gobierno que se tiene en aquella nación. Así que me parece que tendrán que repensarlo. No tienen argumentos, no hay argumentos ni jurídicos, ni legales, ni sociales, ni nada para romper relaciones con un país como es México.
la relación con los peruanos, con nosotros, los mexicanos y los peruanos, pues sigue vigente de la misma forma que prevalece con los ecuatorianos. Y bueno, pues son decisiones que se toman al vapor hasta que lleguen a tener un gobierno que realmente represente al pueblo, y entonces retomará seguramente las relaciones. Mientras tanto, pues sí, podrá haber afectaciones de carácter comercial, y eso sería grave para las contrapartes que participen en esos intercambios, y sería triste. Ahora, con respecto al usurero del sombrero, que ahora intenta cabalgar hacia una candidatura, pues hay que recordarle algo. Para empezar, vimos el breve discurso que intentó hacer ante sus empleados, ante los empleados de Electra, que, por cierto, esa fotografía muestra en el margen inferior de la derecha a unos empleados asustados que oían cómo su jefe decía palabrotas para poder distinguirse del resto de los políticos que intentan llevar a cabo una comunicación pues más seria, ¿no? Hablar de Salinas Pliego como político en sus primeras intervenciones, pues es grotesco. El tipo no tiene argumentos, no tiene un discurso, se presenta con una hoja, tiembla con la hoja, no sabe qué hacer con ella, la medio lee, la lee mal, en fin, no tiene un discurso que realmente sea apreciable, no trasciende, no impacta, no emociona a nadie, ¿no? Y esto, bueno, pues se lo tendrá que saber antes de elegir ser el sucesor de Xóchitl Gálvez, y por supuesto, llegar a esos niveles de Xóchitl. No creo que, a pesar de que Xóchitl Gálvez era limitadísima, no creo que sea capaz de leer ni siquiera el teleprompter como a veces lo hacía bien Xóchitl, ¿no? Es una pena que nosotros tengamos que ser testigos de la participación o de la intencionalidad política que pueda tener este individuo, que primero que nada debe pagar todo lo que debe, que es muchísimo. Algunos hacen cuentas, hacen sumas, restas y piensan que va a perder todo su capital. Por eso él piensa que lo quieren quebrar, pero realmente él está quebrado con sus deudas y no sabe qué hacer para salir adelante. Con respecto a Carlos Manso, lo he comentado, lo comenté ayer en la noche, realmente ganó todo. Carlos Manso era un buen político, era muy joven, era un hombre de apenas 40 años, pero tenía una trayectoria política interesante, fue diputado federal por Morena, él provenía del PRI, como mucha gente, fue diputado federal por Morena, hizo un muy buen papel, tenía una tremenda popularidad en Uruapan, tanto así que él quiso negociar con Morena que le dieran varias posiciones, la presidencia municipal, quería también una diputación federal y quería una diputación local. Pero fíjense, este movimiento del sombrero, como en primer lugar lo muestra en términos, es decir, el disfraz si se dan cuenta en una foto, sale con un morral y su sombrero siempre, ¿no? Esa foto, la siguiente, esa foto es una foto que, no, la que sigue, tiene un morralito y él se presentaba mucho de esa manera. Y lo hacía, por supuesto, porque era un personaje que quería identidad, ¿no? Y esa identidad la buscaba a través de aquí está, no parecía mucho sentido que fuera con ese morralito, ¿no? Con su sombrero, etcétera, pero él buscaba identidad, ¿no? Una identidad política, y yo creo que lo hacía muy bien. Una prueba de ello es que arrasó en las elecciones, ganó con muchísima facilidad la presidencia municipal, y la gente que le acompañaba a sus aliados en este brevísimo movimiento del sombrero,
le permitió escalar. Pero yo creo que hubo algo que en el camino, en el breve camino, le perdió. Y uno de ellos fue que le convencieron que podría seguir escalando para ser no solo gobernador, sino presidente de la República. Este engaño, este manejo hizo que él inventara un discurso en donde se convertía tácitamente en un Bukele mexicano. Y sí, tuvo trascendencia en términos de fama por toda América Latina, ¿no? Inclusive en Europa hubo comentarios que decían, bueno, ese es un hombre valiente que se está enfrentando al crimen organizado prácticamente sin recursos, sin armas, ante grupos guerrilleros o grupos de narcotraficantes, perdón por lo de guerrilleros, eso es una falta de respeto a los que luchan socialmente. Y él asumió que podía ganar notoriedad mostrando este discurso, ¿no? Sabemos también que intentaba, por las noches, convertirse más que en presidente municipal, en secretario de seguridad o jefe policíaco, y hacía recorridos por las noches. Es decir, ¿qué estaba haciendo Carlos Manso? Perdió identidad, perdió el sentido político que lo llevara a tener logros importantísimos, porque este cuate era interesante, era un tipo que valía la pena seguir. Lamentablemente, bueno, para abreviar su camino, para tomar el camino corto, decide ser mediático y se enfrenta y reta a quienes eventualmente no debió haber hecho, porque pues el poder de fuego que tiene esta gente, la actitud que toman en términos de agresividad y de violencia es extrema, y era muy difícil que el gobierno federal le proporcionara toda la ayuda de carácter armamentista a un presidente municipal que quería establecer su propia narrativa, ¿no? Eso era imposible, eso era muy difícil. Pero bueno, ya no me quiero extender tanto porque falta todavía por hablar mis compañeros y amigos y ya nos queda muy poco tiempo para la mañanera. No sé si los voy a mandar llorando a sus actividades o carcajeándose, porque apareció, en palabras del maestro Paco Cruz, otro vaquerito montaperros. A ver, Ceci, muéstralo, por favor. A mí me dio mucha risa, la verdad. A ver, si lo tiene por ahí, por favor. Me quito el sombrero ante lo majestuoso de Carlos Manso, un hombre ejemplar, un mexicano que nos ha dado una gran lección. Siempre he dicho que un hombre con cara y apellido y un sombrero puede cambiar el mundo entero, puede cambiar México. Aquí está la llamada que estábamos esperando los mexicanos. Él representa el país que queremos. Él representa el México con el que hemos soñado. El México de valores, el México de ética, el México transparente, el México productivo. Bravo, Carlos Manso. Me quito el sombrero ante lo majestuoso y el gran ejemplo que nos has dado. A ver, algo está diciendo Norman, Ceci. Préndale el micrófono. ¿Qué dices, Norman? Que yo quisiera hacer un comentario al respecto, y anoche lo dije, y que quede muy claro para el PAN, para el PRI, por el Movimiento Ciudadano. Ese muerto, Carlos Manso, no les pertenece. Carlos Manso mostraba posiciones abiertas de izquierda, reconocía abiertamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus logros. Estaba absolutamente en favor de los programas sociales. Si ideológicamente quisiéramos ubicar a Carlos Manso, estaba en la izquierda. Así que vuelvo a insistir, ese muerto no les pertenece, que les quede muy claro. Muy bien. Paco, ¿algún comentario para cerrar? Sí, Vicente, rapidísimo, nada más para que la gente no olvide el asesinato de Carlos Manso, perpetrado, no ocurrido porque no fue una ocurrencia, perpetrado el 1 de noviembre,
ha revivido o reavivado el debate sobre la violencia política en el país. Pero nada más recuerden que, de acuerdo con una investigación de la revista Alcaldes de México, entre 2006 y 2018 fueron asesinados 134 presidentes municipales entre electos, en funciones y exalcalde, 49 en el sexenio de Felipe Calderón, 85 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya olvidaron su guerra, Vicente, y ya hay que mantenerla presente solo por las dudas. Así que yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Buenos días, Norman, buenos días, Jaime, buenos días, Vicente. Vamos con todo. Maestro, por cierto, lamento ser el portador de malas noticias en el sentido de que creo que se ha cancelado de última hora la Feria del Libro en Sonora. Fíjate, apenas estábamos presumiendo y hasta mencionando esto. Creo que el gobierno de Sonora, que encabeza Alfonso Durazo a través del secretario de Educación Pública, han decidido cancelar el evento cultural tal vez más importante de Sonora debido al luto por la explosión e incendio en una tienda Waldos este pasado fin de semana, que dejó por lo menos 23 fallecidos y más de una docena de heridos de gravedad. Nada más lamento mucho ser el portador de esas malas noticias, mi querido Paco, porque lo acaba de dar a conocer el gobierno de Sonora. Nos solidarizamos con eso, Vicente. Sí. Absolutamente, absolutamente. Primero, el respeto a las víctimas es primero que todo. Así que ferias habrá muchos libros, pero nos solidarizamos con las víctimas mortales y los familiares en Waldos, y nos solidarizamos con el gobierno de Sonora. Absolutamente, Vicente. Estoy esperando la confirmación de la maestra Beatriz Aldaco, nada más para confirmarlo todo, pero ya está afuera, tengo entendido, ya salió un comunicado precisamente sobre esto. Pero bueno, como la amistad nos une con Beatriz, le he pedido directamente una confirmación a la directora del Instituto Sonorense de Cultura. Es pues una tragedia también que no podemos dejar de lado. Son 23 muertos. Me acaba de confirmar, Paco, me acaba de confirmar la maestra Beatriz Aldaco que en efecto, por instrucción directa del gobernador Alfonso Durazo, a quien también saludo a la distancia y con quien también me solidarizo, se ha cancelado la Feria del Libro de Sonora en la edición 2025 por lo cercano de esta tragedia al evento cultural más importante, que sería en menos de 2 semanas. Bueno, ahí está la oportunidad para apoyar a Paco Cruz en sus redes sociales. Mi querido Jaime, tu comentario para cerrar, por favor, maestro. Pues hoy murió a los 84 años de edad Dick Cheney, un hombre que pasará a la historia por ser responsable de crímenes de lesa humanidad, de guerras. Él fue quien estuvo detrás de esta conspiración para invadir Irak sin tener, con el pretexto de que existían armas de destrucción masiva. Es un hombre que, a pesar de su historial, renegó del Partido Republicano de Donald Trump junto con su hija. Y pues vamos a ver cómo Estados Unidos le rinde homenaje como uno de sus peores demonios o como uno de sus grandes héroes. Sospecho que será lo último, porque Estados Unidos, si por algo se ha caracterizado por rendir homenaje a estos señores hacedores de la guerra. Dick Cheney, no hay que olvidar, tenía vínculos poderosos con Halliburton, que fue quien lo jubiló con $35 millones gracias a su participación en haber permitido el inicio de la guerra en Irak. Mi querido Jaime, ya sabe que lo espera de lunes a viernes a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos, aquí en YouTube. Hay que apoyarlo, hay que respaldar sus esfuerzos, ya lo sabe, No Apto para Cínicos, con likes, con suscripciones
y con superchats. Y bueno, pues también lo puede apoyar en @JaimeJourno en la X, antes Twitter. Ahí está el maestro Jaime Hernández dando la batalla, como también lo hace el maestro Paco Cruz en redes sociales y el querido Norman Pearl. Norman, tus redes sociales y la invitación para todas las noches. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a mí me encuentran como Norman F. Pearl en Twitter y bueno, en X ahora, en Facebook y por las noches de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en el programa de 7 a 9 con Norman Pearl, que comparto, que tengo el gusto de compartir todos los días con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a toda la audiencia y los esperamos por ahí. Nada más por no dejar, mi querido Paco, ¿me levantaste la mano, Paco? Perdón, pensé que había levantado la mano el maestro No, Paco Cruz. no, Vicente, dije hasta el rato, porque nos vemos en la mesa con Pepe y con César. Sí, en la mesa de seguridad con Pepe Reveles. Maestro Paco Cruz, me acaban de hacer llegar, fíjate, para que veas que nos ven y nos escuchan en Sonora, mis paisanos, me acaban de hacer llegar el comunicado oficial del gobierno de Sonora. El gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura, informa que en respeto a la memoria de las víctimas y en solidaridad con sus familias, así como por el duelo que invade a la comunidad sonorense derivado del lamentable suceso ocurrido el pasado sábado, se ha determinado suspender la Feria del Libro de Sonora programada del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo. Esta decisión se toma con profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable. Agradecemos profundamente la comprensión del público, de las editoriales, autoras, autores y colaboradores que hacen posible este encuentro literario. Pues sí, ahí está, mi querido Paco, también un llamado a la comprensión de ustedes, los autores, los presentadores y bueno, pues a todos los que estaban esperando la Feria del Libro. Se entiende y sé que en mi estado las cosas están complicadísimas. Mi querido Paco, te mando un abrazo. Nos vemos al ratito. Mi querido Jaime, éxito a las 2 y de 7 a 9 nos vemos, Norman, en el duelo de bastonazos. Gracias. Gracias a los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández y Norman Pearl. Y a usted le pido que nos